Bueno, el día de hoy vamos a realizar un circuito por RL. Tenemos una fuente de 40 voltios, una resistencia de 2 ohmios, otra de 12 ohmios, una de 4 ohmios, otra de 16 ohmios. Tenemos acá la corriente respecto al tiempo y tenemos un inductor de 2 henrios. Entonces lo que nos pide el circuito es hallar la corriente respecto al tiempo para t mayor que 0 y para t menor o igual que 0. Entonces, tenemos que la corriente respecto al tiempo es igual a la corriente que tiende a infinito más la corriente que en 0 menos la corriente que tiende a infinito por Euler a la menos t sobre tau. Sabemos que tau para RL es el valor del inductor sobre la resistencia equivalente. Entonces, primero que todo vamos a tener unos pasos identificados para poder realizar la solución del circuito. El primero es hallar la corriente en 0. El segundo, la corriente cuando el tiempo tiende a infinito. El tercero es hallar tau, que en este caso pues ya sabemos el valor del inductor, entonces lo que necesitamos es saber la resistencia equivalente. Entonces, analizando el circuito, sabemos que la corriente en 0 es igual a la corriente cuando está un poquito antes de 0 y es igual a cuando la corriente está un poquito después de 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es redibujar el circuito para poder empezar a definirlo. Bueno, ya tenemos el circuito redibujado para t menor que 0 o igual a 0 o un poquito más de 0. Entonces tenemos que la fuente acá normal, tenemos acá tenemos la corriente cuando está en 0. Entonces el inductor en este caso pasa a quedar con un cortocircuito, por lo tanto sabemos que en un cortocircuito el voltaje es igual a 0. Entonces por esta malla no nos circula voltaje. Como este circuito como este corto está en paralelo con esta resistencia se cancela y pasamos entonces a redibujar un poco mejor el circuito. Nos queda de la siguiente manera. Entonces acá son 2 ohmios, acá son 12 ohmios, acá son 4 ohmios, tenemos un polo a tierra, acá positivo negativo de nuestra fuente de 40 voltios. Ahora lo que estamos haciendo es que acá tenemos una corriente que entra, acá la corriente que sale es la misma corriente IO y cuando el tiempo es igual a 0, y acá nos sale una corriente más. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer un análisis por método de nodos. Entonces acá solamente tenemos dos nodos, el nodo de referencia y el nodo BX. Entonces vamos a empezar a despejar haciendo el análisis por método de nodos. Entonces tenemos que 40 voltios menos BX, entonces pasamos acá 40 voltios menos BX sobre la resistencia que tenemos entre estos dos, que es 2 ohmios, menos BX menos 0, en ese caso sería BX, menos BX
sobre la resistencia, en este caso es 4 ohmios, menos, también en este caso es Bx menos 0, entonces Bx sobre 12 ohmios, entonces esto es igual a 0. Pero como no quiero trabajarlo con fraccionarios, entonces lo que hago es multiplicar toda esta ecuación por el mínimo común múltiplo de todos estos tres números. En este caso es el 12. Entonces todo esto lo multiplico por 12. El resultado de esto nos queda 12 por 12 dividido en 2 es 6 por 40. Entonces sería 240 voltios menos 6 Bx menos 3 Bx menos Bx. Esto es igual a 0. Ya tenemos la ecuación un poco más simplificada. Ahora lo que vamos es a proceder a despejar Bx. Entonces tenemos menos 6Bx menos 3Bx nos da menos 9Bx menos otro Bx nos da en total menos 10Bx. Entonces 240 voltios menos 10Bx, esto es igual a 0. Ahora necesitamos despejar Bx como tal. Lo que hacemos es pasar Bx a que nos quede positivo. Entonces que tendríamos 240 voltios es igual a 10Bx. Ahora despejamos Bx solo, entonces nos queda 240 voltios sobre 10, esto es igual a Bx. Ahora entonces tenemos que Bx es igual a 24 voltios. Entonces tenemos que Bx en este caso es 24 voltios, es el voltaje en este nodo. Entonces necesitamos hallar la corriente en esta malla. Entonces, siguiendo el método de ley de Ohm, sabemos que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que I sub 0 es igual a 24 voltios sobre 6 sobre 4 ohmios, que es la resistencia, esta resistencia. Entonces tenemos que I para el tiempo es igual a 0 es igual a 6 amperios. Bueno, ahora vamos para el segundo punto, que es hallar la corriente cuando t tiende a infinito. Entonces, cuando t tiende a infinito, cuando es superior a 0, entonces el circuito, el pulsador acá lo tenemos abierto, por lo tanto acá no nos va a circular corriente ni voltaje, entonces por lo tanto esta malla se cancela. Entonces pasaríamos a tener la siguiente malla, el siguiente circuito, que quedaría acá tendríamos la resistencia de 12 ohmios, acá la de 4 ohmios, acá la de 16 ohmios. Acá tenemos que el inductor también sigue con un cortocircuito y tenemos que todavía esto y es igual y sub 0. Entonces tenemos que no tenemos ninguna fuente de voltaje ni de corriente interviniendo en este caso, entonces por lo tanto nuestra corriente cuando t tiende a infinito es igual a 0 amperios, por lo que ya expliqué de que no hay ninguna fuente interviniendo. Ahora vamos para el tercer punto, que es hallar tau. Tau lo hallamos de la siguiente manera. Para un circuito RL
es el valor del inductor sobre la resistencia equivalente. Entonces sabemos que el valor del inductor son 2 henrios y la resistencia equivalente no la tenemos, pero pues se puede hallar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este mismo circuito acá, pero en vez de un cortocircuito se queda con un circuito abierto para que esta parte sea la resistencia equivalente. Entonces tenemos que esta resistencia de 12 ohmios está en serie con esta de 4 ohmios y estas dos a la vez están en paralelo con esta de 16 ohmios. Entonces, para poder hallar la resistencia equivalente, sabemos que resistencia equivalente es igual a la multiplicación de sus dos resistencias sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, en este caso son 3, pero hay 2 en serie, entonces sería 12 ohmios más 4 ohmios, que son las dos que están en serie, por 16 ohmios sobre 12 ohmios más 4 ohmios más 16 ohmios. Esto nos da 8 ohmios en total de resistencia equivalente. Ahora lo que vamos a hallar como tal es tau. Esto entonces ya sabemos que es el valor del inductor, que es 2 henrios sobre la resistencia equivalente, que son 8 ohmios. Entonces ahora sabemos que esto es igual a 1/4 de segundo. Ahora pasamos a hallar la T, la corriente respecto al tiempo cuando el T es mayor que 0. Entonces, para T mayor que 0, tenemos que corriente respecto al tiempo es igual a la corriente en 0, que en este caso sería 0 amperios, más, abrimos un corchete, 6 amperios, que nos equivale a la corriente en T menos. 6 amperios menos 0 amperios, que equivale a la corriente de cuando T tiende a infinito. Todo esto por Euler a la menos T por tau, que es 1/4 de segundo. Ahora entonces la corriente respecto al tiempo cuando T es mayor que 0, entonces lo que hacemos es definir la variable y resolverla, y nos quedaría 6 Euler a la menos 4 T amperios. Entonces, y esto es cuando T mayor que 0, y 6 amperios cuando T es menor que 0. Y esto sería todo para resolver un circuito NRL. Gracias.